¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a, a este curso de filosofía para este primer año de la carrera de ustedes, de la carrera de historia. Vamos a acostumbrarnos a trabajar con videos, textos que yo voy a ir subiendo, compartiendo, guías de preguntas, y vamos a ofrecer el canal desde nuestra aula virtual para que ustedes vayan formulando las inquietudes, las preguntas que tengan, y yo las voy a ir contestando, voy a ir seleccionando las preguntas que me parecen más fundamentales, y la respuesta voy a tratar de que sea una respuesta que sintetice varias inquietudes a la vez. Ustedes están estudiando el profesorado de historia y ustedes saben, y si no es un buen momento para empezar a pensarlo, que los acontecimientos históricos tienen dos aristas. Una arista quizás más descriptiva, desde la cual uno, por supuesto, aborda ciertos hechos. Tienen que ser hechos de la realidad, no hechos ficcionales. Y por otro lado, el trabajo del historiador no termina en esta descripción secuencial que va ubicando a cada hecho en una determinada fecha histórica, sino que este trabajo tiene que ser complementado necesariamente con el trabajo interpretativo. En definitiva, estos hechos siempre reflejan ciertos modos de pensar, ciertas convicciones valorativas, humanas, cierta posición frente al saber, frente a la verdad, frente a la propia experiencia, de modo que articular esta dimensión más descriptiva que hinca su fuerza en el hecho para reflejarlo espaciotemporalmente, y por otro lado el trabajo interpretativo que mira a este hecho desde su sentido, desde su génesis, desde los valores y desde las ideas que este hecho está expresando, y desde, digamos, la red o el marco conceptual dentro del cual este hecho está vinculado con otros hechos. Estas dos tareas son dos tareas sin las cuales no hay una verdadera elaboración histórica. Mi nombre es, José Luis Vega, ustedes ya lo saben. Les hablo un poco de mí, del profesor que les tocó. Yo hice primero la carrera de matemática, la licenciatura en matemática, en ciencias exactas, en la Universidad de Buenos Aires. Y después de 2 o 3 años de haber terminado esa licenciatura, hice la licenciatura y el doctorado en la carrera de filosofía, también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Soy escritor, tengo 11 obras publicadas, literarias, que se reparten entre obras de teatro y obras de poesía. Ambos géneros, el poético y el género teatral o el género dramático, en mí constituyen dos canales complementarios a este quehacer, a esta tarea que como filósofo uno aborda, eligiendo ciertos temas y tratando de fundamentar su posición como filósofo desde una argumentación que incluye el concepto, que incluye ciertas definiciones y que incluye también no solamente un plano puramente conceptual y lógico, sino también un plano existencial, valorativo. La filosofía no se puede hacer sin la razón, pero tampoco se puede hacer solamente con la razón. Porque la filosofía nos pone delante de
de cuestiones que abarcan en definitiva todo lo que somos. Yo como matemático, por supuesto que cuando entro a un aula de matemática en la universidad, o en el mismo profesorado, también soy docente en el profesorado de matemática, por supuesto que entro tal como soy completamente, pero en definitiva yo tengo que enfocar temas de matemática. Por supuesto que conviven dentro mío el filósofo, el escritor, también el pianista, etc. Y en algún momento tengo una libertad porque también veo la oportunidad de hacer alguna consideración más filosófica, pero que dé un poco de color más intenso a lo que es la dinámica de una clase, que en general va a estar centrada en proponer temas muy abstractos, en desarrollarlos argumentativamente, demostrando algún teorema, presentando problemas que pueden resolverse entendiendo profundamente ese teorema, y a su vez proponiendo ejercitación para ver si a nivel conceptual, a nivel argumentativo y a nivel aplicativo este tema que se enfocó en la clase es mínimamente bien recibido y aprendido por los chicos. Por eso el mayor porcentaje de una clase de matemática va a consistir en hablar de matemática. En cambio, para pensar la filosofía yo no me puedo desprender de muchos niveles que están en mi persona. Cuando yo hablo de filosofía también puedo en alguna instancia entrever que puedo dar un ejemplo matemático. O también puedo dar un ejemplo que a mí me signifique especialmente y que tiene que ver con el mundo del arte, con el mundo de la música, con el mundo de la belleza o con el mundo del dolor, del sufrimiento, de las experiencias humanas extremas o de nuestras experiencias humanas más cotidianas, en las cuales también se va desarrollando una tarea, una pregunta, que es esa tarea y esa pregunta que tiene que ver con referirnos a nosotros mismos como una misión por ser. Ustedes y yo cada día estamos confirmando ciertas decisiones y también estamos cambiando algunas decisiones eventualmente, pero ninguna confirmación que haya ratificado una cierta decisión durante una sumatoria de días, de meses o de años va a ser suficiente para que al día siguiente nosotros no tengamos mínimamente que confirmarla nuevamente a esa decisión. Es un día diferente y nosotros siempre estamos ante lo que hemos decidido con la libertad de modificarlo y por lo tanto con el poder de revocarlo o con la posibilidad de volverlo a confirmar. Pero va a ser una confirmación nueva, no va a repetir a las confirmaciones anteriores. Entonces, la filosofía en definitiva, como una disciplina académica que se desarrolla en las aulas, que se investiga en la facultad, es una disciplina que nos abarca desde un punto de vista existencial. Cuando yo mencione el punto de vista existencial, quiero hacerlo para referirme a esta posición que tenemos ante la vida, a esta posición que implica que como personas somos siempre conscientes de nosotros mismos, somos conscientes de que estamos en un mundo rodeados de un montón de otros seres que no somos nosotros, somos conscientes de esta distancia fundamental que hay entre un ser y otro ser, ya por el hecho de saber, si ustedes se miran desde sí mismos, o si yo me miro desde mí mismo, sabemos que nadie puede vivir mi propia vida y que yo no puedo vivir la vida del otro.
Esto es un hecho en el cual yo pongo mucha atención porque es el hecho fundamental en el cual cuando constatamos que somos diferentes al árbol que por ejemplo yo estoy mirando ahora, desde este living, a través de este ventanal, yo soy plenamente consciente de que yo no soy el árbol y de que el árbol no es idéntico a mí, pero no es simplemente una constatación de una diferencia entre dos cosas, por supuesto diferentes, sino que el ser de cada uno, los motivos, las razones que sustentan el ser de cada uno son diferentes. El destino de cada uno es diferente. El árbol se va a realizar de una manera diferente a como me podría realizar yo o como se podrían realizar ustedes. Los sufrimientos de una persona pueden ser comprendidos por otra persona, pero no pueden ser vividos por otra persona. Y esa circunstancia tan personal que es intransferible nos hace no solamente comprender que somos distintos, sino que nos hace experimentar que en esta diferenciación, en esta distinción entre yo y un otro, hay una distancia existencial radical que en principio nos posibilita también ser únicos, ser irrepetibles, porque si mi vida no es transferible y si nadie puede transferirme su vida a mí, ese alguien y yo somos presencias únicas en la vida, somos presencias y realizaciones únicas e intransferibles de nuestra condición humana, somos personas. En cada persona la condición humana se realiza de una manera irrepetible. Y la pregunta que alguien se hace puede alumbrarme a mí y puede inspirar que yo me pregunte, pero las respuestas que ese alguien dé a esas preguntas no me pueden servir completamente para mis propias preguntas. Tal vez uno estudia, por ejemplo, matemática o está haciendo un trabajo práctico de otra materia y uno puede consultarle a alguien que ya ha hecho ese trabajo práctico sobre alguna pregunta más compleja, en donde uno no acierta a develar cuál es el camino exacto para dar con la respuesta, y uno puede ser ayudado. E incluso hasta puede redactar la misma respuesta si se convence de que en realidad no hay nada que quitar y tampoco hay nada que añadir. Y eso estaría bien si uno en definitiva no es que está copiando una respuesta del otro, sino que a partir del trabajo del otro uno está corroborando honestamente que ese trabajo también se replica y está totalmente identificado con lo que uno, una vez que entendió la pregunta, podría contestar con sus propias palabras. Ahora, en el plano existencial, en el plano de nuestro ser, donde tenemos que decidir tantas cosas, buscando un sentido para que nos ilumine en nuestra presencia en la vida, podemos ser iluminados por las respuestas de otras personas, que esas otras personas han dado para poder orientarse en su propia vida, pero si bien eso puede echar luminosidad sobre mi propia pregunta, ahí ya no vale replicar la respuesta, porque la respuesta no es copiar algo puramente teórico, sino que la respuesta tiene que tener como raíz la libertad de una decisión. Una vez que yo veo una respuesta, adoptarla para mi vida en forma consciente significa pasar la respuesta a través mío, y no solamente a través de mi cerebro, que la entiende conceptualmente y que examina si está válidamente argumentada como respuesta, sino que la tengo que pasar por mis motivaciones, incluso por costados de mí mismo. Yo a veces no exploro. Tengo que hacer un examen de mí mismo para saber si esa respuesta está cerca de lo que puede ser en realidad la respuesta que yo quiero dar. Acá la palabra querer implica un acto voluntario, un acto que ha discernido, ha distinguido posibilidades y se ha decidido por una de ellas porque considera que esa es la que está representándome a mí plenamente. Y en esta representación plena de mí mismo,
ya no puedo adecuar la respuesta de otro porque no hay nadie que sea completamente yo mismo, más que yo mismo. Con lo cual ya uno puede dejarse orientar por la respuesta de alguien y en muchas situaciones, muchísimas, esto es algo hasta fundamental. ¿Cuántas veces pudimos dar un buen paso gracias a que tuvimos un testimonio de alguien que nos abrió un mundo, que nos abrió a algo completamente inexplorado, pero que echó muchísima luz sobre la cuestión que estábamos tratando de resolver y que nos absorbía completamente? Muchas veces ocurre eso, pero la respuesta nuestra va a tener ese rasgo personal e intransferible, como lo tiene nuestra propia vida, como lo tiene nuestro propio ser. Entonces, les estoy planteando desde un video introductorio acerca de lo que es la filosofía, un camino que yo denominaría un camino existencial. ¿Por qué? Porque no hay nada predeterminado a priori. A priori significa que está determinado con independencia de nosotros. No hay nada que ocurra en la realidad que tenga un sentido completo si nosotros no le añadimos nuestra propia interpretación, si nosotros no le añadimos a esa propia interpretación que hacemos de algo que ocurrió, una decisión, una acción, donde nos ponemos presentes plenamente en esa acción. Porque esa acción va a tener algo nuevo, y eso nuevo tiene que ver con lo intransferible de nosotros mismos, de nuestra vida. Nuestras acciones, nuestro sí o nuestro no, nuestra determinación ante algo, está poniendo algo nuevo en el mundo, en el universo, en la realidad. Y eso que nosotros ponemos en la realidad enriquece o empobrece el resto de la realidad, el resto de las cosas. Cuando alguien compone una obra musical de gran belleza, cuando alguien tiene un gesto muy humano, se compadece, quita algo de sí mismo para poder compartirlo y ayudar a alguien, ese acto no está escrito en las estrellas, ese acto no está predeterminado, es un acto que implica una decisión libre en la cual nosotros nos hacemos presentes y con esa presencia nueva, porque es libre y porque es original, porque es nuestra, porque no puede ser equiparada con la respuesta que dé otro, con la ayuda que dé otro, con la creación que realice otro. Esa acción que nosotros ponemos en el mundo ilumina muchas veces el sentido del mundo, lo amplifica, lo enriquece, es algo nuevo, es una nueva luz que nosotros arrojamos sobre la vida de alguien. Muchas veces nosotros nos sentimos iluminados por ciertas vidas que se han cruzado en nuestra vida, porque con su testimonio, con lo que hemos visto que han hecho, han abierto un sentido nuevo, y ese sentido nuevo tiene que ver con esa vida, con ese ser, con esa acción personal e intransferible que hemos visto y que nos ha inspirado. Entonces, en este sentido, la filosofía desde la cual yo les voy a hablar para darles clases, es una filosofía que está anclada, yo diría, en la libertad, en una libertad que está condicionada, por supuesto, por un montón de circunstancias históricas, biográficas, culturales, biológicas, psíquicas. Por supuesto que estamos condicionados, pero siempre nos podemos poner fuera de nosotros mismos y observar todo eso que nos va apareciendo frente a nosotros
esta opción o esta otra opción, este valor frente a este otro valor, esta posibilidad con esta consecuencia, esta otra posibilidad con esta otra consecuencia. Y nosotros en definitiva podemos mirar todo el abanico de las posibilidades que se nos ocurren y que aparecen, que se nos manifiestan, y no vamos a estar forzados por elegir ninguna posibilidad. Y cuando elijamos, seguramente vamos a creer que estamos eligiendo siempre lo que nos parece mejor, lo que nos parece bueno. Muchas veces no es así. Piensen en cuántas oportunidades ustedes, por no hablar de mí, también por supuesto, han elegido algo que sabían que no tenían que elegirlo, que sabían en el fondo que no era lo mejor que podían elegir, porque esa elección quizás como consecuencias de ella tenía cierto tipo de consecuencias que iban a pesar, que iban a golpear, que iban a herir profundamente e injustamente la vida de alguien. Y sin embargo, a sabiendas de esos males, ustedes tomaron la decisión. Con lo cual estamos comprobando que somos libres incluso del bien. No es que porque veamos el bien enseguida automáticamente lo realizamos. Lo vemos, lo consideramos, pero podemos desatender lo que vemos y atender otras cosas, e incluso podemos actuar con total indiferencia, no optando por nada. Por eso que la libertad también tiene una dimensión muy misteriosa. Si bien vuelvo a repetir, por supuesto no es ninguna novedad decir que la libertad está condicionada. Pero una cosa es que esté condicionada y otra cosa es que estemos predeterminados a seguir un camino que ya está surcado, marcado, con independencia de nosotros, de modo de que nuestra vida sea otra vez repetir ese camino sin ningún tipo de capacidad para innovar, para poner algo nuevo, como si no fuéramos libres de salirnos de ese surco, tomar por otro surco. Esta capacidad de ponernos fuera de nosotros mismos, que no es estar fuera de sí como cuando uno se enoja mucho, es esa capacidad reflexiva. Ustedes piensen la palabra reflexión como una palabra que implica que algo se duplica, se pone afuera. De hecho, si ustedes, por ejemplo, miran un espejo, el espejo les devuelve una imagen que está fuera de ustedes, que permite que ustedes se miren y se reconozcan en ella, en esa imagen. Bueno, también análogamente, de manera semejante, uno habla de la reflexión mental, porque uno se piensa a sí mismo, uno puede pensar en uno mismo, puede pensar en el día de ayer, en cómo lo vivió, puede pensar en su propia vida, puede pensar en su historia. Esto implica que hay alguien que piensa y alguien que es pensado. Está bien, ustedes me dirán, son el mismo, porque yo me estoy pensando. Sí, pero cuando uno se está pensando, el pensador, el que está pensándose, no es idéntico plenamente al que está pensado. Yo me miro como de afuera, como si yo fuera un observador externo de mí mismo. En esa diferencia entre estos dos yoes, que por supuesto refieren a mí, pero que son diferentes, en esta diferencia, en esta distancia, somos libres. Esta capacidad autoconsciente es una capacidad que se inserta en nuestra dimensión espiritual. No solamente alcanza la dimensión psicológica. Los animales tienen, los mamíferos, los perritos, los gatitos, los mamíferos superiores, los delfines, los felinos, tienen una dimensión consciente, tienen una dimensión psicológica, pero no tienen una dimensión autoconsciente. No ocurre en ellos esta posibilidad de pensarse a sí mismos. Esta autoconciencia, que no es lo mismo que ser consciente de que estoy mirando algo, como mi perrito o mi gatito pueden estar conscientes de mí, me miran y yo los miro, sino que esta autopercepción es un escalón diferente, es un escalón superior, es un escalón que no es puramente psicológico, es un escalón que instaura una dimensión nueva, que es la dimensión espiritual.
Gracias a esta dimensión podemos pensar, podemos elegir, podemos querer, que no es lo mismo que desearla. El deseo nace desde la entraña, es como una pulsión, es como un empujón hacia. Pero yo puedo decidir si me dejo llevar por el empujón o no. Ahí aparece la voluntad. La voluntad está conectada con la inteligencia. El deseo no está conectado necesariamente con la inteligencia. Yo puedo desear mucho a una mujer y puedo, sin embargo, pensar en que quiero a la mujer que amo. Y por supuesto que puedo decidir privarme de un momento de mucho placer y quizás de un encuentro en muchos planos diferente al que puedo tener con la mujer que amo, pero cuando yo digo que priorizo a la mujer que amo es porque más allá de estas nuevas experiencias posibles, priorizo la confianza que me tiene, lo que me valora, lo que es capaz de hacer por mí, el amor que tiene por mí y por lo tanto el amor que yo tengo por ella y que en definitiva ella hace la diferencia. Es más importante para mí tener una experiencia con ella que tener la mejor experiencia imaginable con la mujer imaginada, soñada, más hermosa, más sensual, etc. Estoy poniendo un ejemplo muy concreto, ¿no? Entonces, el deseo puede estar subsistiendo, o sea, puede empujar y golpear e insistir, pero el querer, que está conectado con ciertos motivos, con ciertos valores, con cierta manera de valorar las cosas, va a decidir otra cosa, porque ha valorado otras cosas. Entonces, esto configura la dimensión espiritual. Entonces, desde esta apertura nos vamos a sumergir en lo que es la filosofía. Piensen ustedes cuán importante es para un historiador, para un profesor de historia, comprender valores, ideologías, los sentidos más ocultos que están en la trama de ciertas circunstancias históricas que han sido cruciales, decisivas, en el relato que describe la génesis de un pueblo, de una cultura, de una nación, en cuántos hechos del mundo están tan presentes ciertas ideas filosóficas que inspiran tomar decisiones a partir de valoraciones, de actitudes, de posicionamientos humanos, morales, intelectuales, que siempre son los resortes que de alguna manera también están presentes con mucha fuerza en todo lo que ha ocurrido. Bueno, este es un video introductorio, vamos a seguir por este medio seguramente un buen tiempo porque hay una prioridad que es sanitaria y que es obvia y que va a tener que articularse con una prioridad económica, pero sabemos perfectamente que en este momento la prioridad es sanitaria, así que bueno, nos vamos a acostumbrar a empezar a conocernos a partir de estos medios virtuales de los cuales disponemos. Y yo les voy a ir subiendo material, voy a secuenciar la lectura de ese material, les voy a decir en cada semana qué es lo que tienen que leer, hasta dónde tienen que llegar, los voy a guiar con ciertas preguntas, vamos a corregir esas preguntas y vamos a andar muy bien. Así que muy feliz de estar con ustedes y muchas gracias por recibir esta primera clase introductoria. Nos estamos viendo.